Buenas noches y bienvenidos a nuestra tribuna abierta. Esta noche comenzamos los 3 debates especiales con los que ZTV quiere afrontar las elecciones de este próximo domingo. Hoy nos planteamos en esta mesa analizar para qué nos sirve Europa a los ciudadanos. Mañana jueves tendremos un debate con los 5 partidos mayoritarios, con los representantes del Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Junta y UPyD. Y el viernes cerraremos estos programas especiales invitando a representantes de 4 partidos emergentes, en este caso de Podemos, de Vox, de Ciudadanos y de Partido X. Ya les recuerdo también que en todos ellos ustedes podrán participar a través de Twitter con el hashtag ZTVEuropa o incluso a través del mail tribuna@ztv.es. Y comenzamos hablando de Europa, de qué significa Europa para nosotros, cómo nos afectan sus decisiones. Para ello ya nos acompaña, saludamos en primer lugar a Natividad Fernández, que es la segunda vez que está con nosotros, que es profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Zaragoza. Bienvenida. Hola, buenas noches. También nos acompaña por primera vez Nerea Vadillo, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Jorge. Hola, buenas noches a todos. Nos acompaña Javier Jiménez Olmos, que es doctor en Paz y Seguridad Internacional y miembro del Seminario de Investigación para la Paz. Bienvenido. Y también es la vez que tenemos un invitado más joven, que es Ignacio Bolix, que es alumno de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza, pero que además acaba de participar en el Model European Union, una conferencia en la que han intervenido 180 universitarios para representar cómo funciona el Parlamento Europeo. ¿No es así? Exactamente, buenas noches. En la sede de Estrasburgo, durante una semana, y haciendo una simulación real sobre los temas de actualidad candentes y sacando soluciones desde el punto de vista de los jóvenes europeos. Pues vamos a analizar exactamente cómo esas soluciones, esas decisiones que se toman en el Parlamento Europeo nos afectan a todos los ciudadanos. Desde tu punto de vista, en ese momento como europarlamentario invitado, ¿cómo crees que nos afectan, Ignacio? En nuestro día a día. Sí. Porque las decisiones que crean más polémica a lo mejor sí que se toman en España. Estamos viendo últimamente cómo el aborto está intentando ser el punto central de esta campaña electoral por parte de un partido al menos. Y en cambio las decisiones que nos afectan en nuestro día a día vienen marcadas por Europa, no directamente a lo mejor por normas europeas, pero sí por el espíritu de Europa. Y es muy importante que los españoles sepan que no es una institución lejana, es la institución más cercana que tenemos, la que afecta más a nuestro día a día. Natividad, ¿estás de acuerdo? Nos afecta mucho en el día a día, aunque la
ciudadanos europeos, quizá lo que se olvida es el punto de partida, y el punto de partida es que desde el momento en que un país ingresa en la Unión Europea, realiza una cesión de competencias soberanas. Quiere esto decir que a partir de ese momento ya no es el Estado el que regula, el que legisla en esas materias, sino que es la Unión Europea. Eso significa que todas las materias que han sido transferidas a la Unión Europea, en aquellos en lo que nos afecta a los ciudadanos españoles y de todos los países de la Unión Europea, puesto que es Bruselas quien legisla y quien adopta las decisiones, y esto lo mismo nos sirve para comercio, que para agricultura, que para pesca, que para transportes, que para un sinfín de materias en unos o en otros aspectos, o la unión monetaria, o quien fija los tipos de cambio, que ya no son los Estados miembros. Entonces son decisiones importantísimas y fundamentales que se adoptan en las instituciones europeas, pero no las instituciones europeas vistas como un algo lejano, sino unas instituciones europeas en las que están nuestros representantes, o nuestros representantes de los gobiernos, o nuestros representantes en el Parlamento Europeo elegidos por todos nosotros. Por lo tanto, de lejanas nada, y las decisiones naturalmente nos afectan y son muchas. Nerea, una primera reflexión de cómo nos afectan esas decisiones. Pues estoy muy de acuerdo con Natividad y con Ignacio, porque realmente todo lo que se hace en Europa es importante. Cualquier paso que se da allí nos afecta de manera directa, y en el día a día, pues evidentemente, aunque no seamos conscientes de esa realidad que se nos marca desde Europa, está presente Europa y todas las decisiones que se toman desde la Unión Europea en nuestra actividad diaria. Por ejemplo, desde la red de abastecimiento de agua, el tratamiento de salubridad, las normas de la publicidad, de la comercialización de productos, de todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, la etiqueta energética que tenemos en los electrodomésticos de nuestra casa, las garantías de cualquiera de los productos que consumimos en el día a día, la mediación, el reciclaje, pues ganadería, agricultura, como decía Natividad, todo lo que son medidas anticontaminantes. Es decir, que en el día a día, en nuestra actividad diaria, podemos ver el reflejo de lo que es esa normativa que evidentemente los Estados han cedido esas competencias a la Unión Europea y han regulado sobre, de manera que está con nosotros diariamente. Otra cosa es que seamos conscientes de que eso es así. Javier, porque no somos muy conscientes, yo creo, de que eso es así. Muy conscientes. Yo estoy de acuerdo en lo que has dicho, de que realmente la mayor parte de las decisiones se toman en Europa, pero yo, ya que estamos para debatir, quisiera plantear un tema de debate. O sea, no estamos convirtiendo a los estados en pseudo-soberanos, con lo cual no estamos convirtiendo a las democracias en pseudo-democracias. Me explico. En Europa se toman decisiones que los españoles, por ejemplo, en este caso, hace un par de años se reformó la Constitución, en el Parlamento, sí que es legal
y se puso un gobierno de tecnócratas. Entonces, la pregunta que me hago, o sea, no tengo solución, si no nos hemos convertido en pseudo-democracia, máxime cuando vemos también que los partidos políticos se presentan con un programa electoral y que pasado un tiempo, con la excusa, pretexto, no sé si con razón o sin ella, de que Europa no lo exige, se cambia el programa electoral y se hace todo lo contrario o prácticamente todo lo contrario. Entonces mi pregunta, ¿no somos una pseudo-democracia? Y es peligroso esto que comenta, que decir, si se han perdido competencias, se han delegado esas competencias, pero eso nos pone en peligro. Pone en peligro nuestra democracia. Yo creo que en absoluto, porque esa delegación de competencias ha sido una delegación de competencias libremente aceptada por los estados, pero no solamente libremente aceptada, sino que además ha sido aceptada porque se es consciente de que los problemas hoy en día que existen a nivel global no tienen una solución nacional. Es imposible una solución a nivel nacional teniendo en cuenta lo pequeños que somos los estados europeos si nos comparamos con los grandes espacios territoriales, los grandes estados continentales, por ejemplo. Entonces es una cesión consentida, voluntaria y con el ánimo de resolver problemas que de otra forma los ciudadanos europeos no tendrían resueltos solamente con sus gobiernos. ¿Es una pseudo-democracia o una pseudo-soberanía? Yo creo que no, es una decisión libre, pero además cuando se dice, se plantean unos programas electorales y luego no se cumplen, yo creo que en un porcentaje elevadísimo de los casos en los que nuestros gobiernos respectivos, no me centro solamente en el de España, nos dicen esta decisión se adopta porque lo dice la Unión Europea, el 90% de los casos eso no es así, son decisiones que adoptan los gobiernos porque quieren adoptarlas, no porque la Unión Europea exija nada que no puede exigir. La Unión Europea solo exige el cumplimiento de aquello que se ha aprobado por parte de la Unión Europea. Estoy pensando ahora cada vez que se intenta justificar algo en materia de empleo o de características de las contrataciones laborales. Entonces siempre se dice, esto lo dice Bruselas no dice nada respecto a la política de contratación y respecto a la política de empleo, porque es una competencia de los estados, pero bueno, nos hacen ver que eso lo exige Bruselas, cuando Bruselas no exige nada de eso, es una decisión de los gobiernos. Y somos los ciudadanos los que tenemos que pedir a nuestros representantes políticos que cumplan con los programas que nos han dicho que iban a defender. Estoy pensando ahora de una directiva muy controvertida que probablemente todos recordaréis, la que se conoce como directiva de la vergüenza, sobre el periodo de que un inmigrante que entra en la Unión Europea, en cualquier país de la Unión Europea, puede estar en territorio de ese país
los españoles votaron algunos claramente en contra de lo que es de la ideología o los principios propios de ese partido. Y eso apenas trascendió más que a las ONGs de derechos humanos y nada más. Pero somos los ciudadanos los que tenemos que exigir el cumplimiento de lo acordado. ¿Estáis de acuerdo en esa pérdida de democracia real? Yo creo que no existe tal pérdida. Yo lo he planteado como cuestión, lo he afirmado, lo he planteado. Yo lo he planteado como cuestión, como interrogante. Pues abordemos esa cuestión. Yo creo que no, porque en el fondo es el espíritu de la democracia representativa. No todo tiene que ser democracia directa, no nos engañemos. Y todas las decisiones han sido tomadas al fin y al cabo por representantes elegidos democráticamente, ya sea por democracia directa, democracia representativa. Y luego apuntaban una cosa muy interesante por parte de los políticos nacionales. Se intenta hacer lo que yo llamaría un trasvase de responsabilidad. Trasvase de responsabilidad me refiero a que decisiones que son suyas las intentan les intentan echar la culpa de ellas a ese ente lejano, poco conocido, que es Europa para los ciudadanos. Y no es cierto. Primero, porque como ha apuntado en la actividad, hay materias en las que la competencia es plenamente estatal. Y segundo, incluso en aquellas competencias que son de ámbito europeo, en el fondo quien ha tomado las decisiones es España. España junto con los otros 27 estados de la Unión. Y si España en su momento no decidió plantarse y decir no, o no decidió imponer o convencer a otros estados, es su responsabilidad en último término. Por lo tanto, no. Todo lo que viene de Europa no es Europa, son los 28 estados miembros. Yo también estoy de acuerdo con la actividad de Ignacio, porque yo creo que no hay una pérdida de democracia real. Realmente es una cesión consentida, voluntaria, y sí que es cierto que se produce ese trasvase de responsabilidades en los gobiernos. Los gobiernos de los Estados miembros lo que hacen es normalmente utilizar a Europa como el culpable de todo lo malo que está pasando en nuestro país, de los recortes, de las políticas austeras, etcétera, etcétera. Y cuando surge una política que es más o menos bondadosa hacia los ciudadanos, se le atribuyen ellos mismos. Europa es la culpable de las cosas buenas y de las cosas malas, de manera que, bueno, está ahí. Y precisamente por ese motivo, yo creo que existe ese alejamiento del que hablábamos al inicio de estas conversaciones, ¿no?
los españoles hacia las instituciones europeas. Yo creo que desde los partidos políticos hay un interés muy concreto de hacer de Europa pues ese ente que está ahí fuera, de culpabilizarlo de todos los errores que se cometen o de todos los pasos mal dados. Y creo que eso precisamente, esa intención de los partidos es la que es la responsable de alejar a los ciudadanos españoles y de otros estados, porque los otros estados hacen exactamente lo mismo, de esa realidad europea que es tan cercana y tan nuestra. Vamos a hablar precisamente, si me permitís, de esa desafección y de cómo se debería convencer a esta gente de que vaya a votar. Vamos a poner un dato encima de la mesa. El Parlamento Europeo se compone de 766 diputados elegidos entre los 28 Estados miembros. ¿Cómo convencemos a cualquier aragonés que esté en su casa pensando si va a votar de que realmente su voto será importante para defender o los intereses de Aragón o sus propios intereses? Ya no hablamos solamente de la comunidad. Javier, no sé si tú has lanzado la pregunta, no te hemos oído opinar casi. No, sí, dentro de las preguntas va siempre una opinión en el sentido de que es una reflexión, son preguntas que implican una reflexión muy grande, que puedo estar de acuerdo Pues aquí opina. En algunos puntos. Yo concretamente con respecto a esto de la desafección, creo que es muy grande, en primer lugar, porque las personas responsables de presentarnos esos programas, y pues creo sinceramente, yo como ciudadano de a pie, creo que todas estas cosas que son muy interesantes, que han estado hablando mis compañeros de mesa, no nos las explican como hay que explicarla, con argumentación y detalle. Vamos a lo superficial. Pero por otra parte, los ciudadanos en esta época de crisis que vivimos, mi generación, que hemos vivido la transición y hemos vivido la entrada en la Unión Europea, hemos visto las bondades de la Unión Europea. No somos anti-europeístas. Algunos se están convirtiendo porque están viendo lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay una crisis y hay una desafección grande. Y se tiene la sensación de que tu voto no sirve para nada. Esa es la sensación, la percepción de ¿para qué voy a ir a votar? No sirve para nada. Aquí sí me mojo. Creo que están en un error. Creo que ir a votar es importante. El votar por una determinada opción política que te convenza es importante. O sea, en ese sentido me defino claramente. Pero claro, comprendo también como ciudadano de a pie y me hago otro interrogante, porque claro, voy a votar a los políticos y yo pienso, ¿dónde está el poder en Europa? ¿En los políticos? ¿En el poder político o en los lobbies económicos? Es otra pregunta que lanzo y que implica una reflexión grande. La percepción es que no está en los políticos,
representan, sino en una serie de poderes económicos que están por encima de estos políticos y que son los que realmente deciden lo que se hace y lo que no se hace. Y eso produce desafección. Y los ciudadanos dicen, ¿para qué voy a votar si en realidad lo que van a decidir no lo deciden los políticos a los que he votado, sino los que están por encima de ellos? Vuelvo a decir que es una reflexión. A pesar de eso, recomiendo de que las personas vayan, eso sí que me mojo, vayan y voten a la opción que más les convenga. Sí, yo creo que me gustaría tratar los dos temas porque Porque tú ya puedes votar, ¿no? yo sí tengo 21 años ya desde hace tiempo y yo creo que respecto a la primera pregunta, ¿por qué es importante votar? Aludía a que, bueno, mi generación no, pero vuestra generación sí ya ha visto los efectos que España tuvo en el antes y el después de las entonces comunidades económicas europeas. Y es que para evitar esa maraña de pocos datos, quiero traer un dato a la mesa. El plan Marshall, el plan que sirvió para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, fueron 124.000 millones de dólares a precios actuales. España, en sus más de 20 años de pertenencia a la Unión Europea, ha recibido ya 140.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, más del dinero que sirvió para reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ya solo por eso creo que es importante ir a votar, porque estamos decidiendo sobre una institución que nos ha dado todo a España en estos últimos años. Respecto a lo de los lobbies, simplemente me gustaría apuntar que sí, no seamos hermanitas de la caridad, hay lobbies en Europa, son grupos de presión, pero son grupos de presión con estatuto. Es decir, el Parlamento Europeo tiene regulado cómo pueden funcionar los lobbies. Ya me gustaría a mí que eso pasara en el Parlamento español. Incluso las reuniones que tienen los representantes de los lobbies con los y se publican las agendas de los eurodiputados. Ya me gustaría a mí que eso pasara en los parlamentos regionales como en el Parlamento español. En el Parlamento español están en ello. Bueno, hace poco se empezó a mover todo. Pero sí. Esperemos que la ley de transparencia, en la que ahora mismo en Aragón se está en el proceso, una de las cosas que hemos propuesto desde nuestra fundación es que en esa ley de transparencia se incluyan las agendas de los altos cargos con quien se reúne y las actas de la reunión si hubiesen tenido. Esperemos que eso se lleve a cabo. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo voy a dar también mi opinión
desafección del ciudadano europeo en general. Vamos a ver, esta actitud que hemos dicho de los representantes políticos en general, de atribuirse todo lo bueno a ellos mismos, todo lo malo a lo que viene de Bruselas, como si eso fuera un ente abstracto, provoca un efecto perverso. Y el efecto perverso es que Europa se percibe, en realidad se percibe como un instrumento arrojadizo en la lucha política, uno más, por lo cual eso se suma al hartazgo que los ciudadanos tienen ya de esa confrontación política permanente, cuando es una confrontación política estéril, que no conduce a ningún resultado. Entonces eso llevaba a lo que hoy mismo publicaba Antonio Lorza, de que la crisis y el problema no entra en crisis la idea de Europa, sino la idea misma de democracia, por estos efectos perversos de una política que no la vemos con mayúsculas como debería ser la política para resolver problemas de ciudadanos, sino más bien como un enfrentamiento casi a veces incluso personal y completamente estéril para el ciudadano. Y luego, ¿por qué deberíamos de estar interesados en un seguimiento mayor de lo que se hace por parte de la Unión Europea? Se ha comentado hasta la saciedad que este Parlamento Europeo que salga de estas elecciones va a tener más poderes que por el Tratado de Lisboa, que los que ha tenido hasta ahora. Tampoco es una cosa exagerada, pero bueno, algún incremento de poder se produce. Entonces, claro, la cuestión es, si tenemos una institución con más poder, una institución con más poder desde un punto de vista democrático significa también una institución a la que debemos de controlar más. Y si debemos de controlar más, quiere decir que la participación de los ciudadanos es fundamental, porque el tratado establece qué poderes tiene el Parlamento Europeo, pero no dice cómo tiene que usarlos. Entonces, la composición del Parlamento Europeo que nosotros decidamos va a ser la que determine qué tipos de políticas va a seguir ese Parlamento Europeo. Si queremos una política con este signo o con este otro. Y eso es lo que tenemos que decidir todos, porque luego es muy fácil decir, no, las medidas de austeridad no nos gustan, o sí que nos gustan, pero no estamos dispuestos a participar y decir si queremos un Parlamento Europeo que favorezca más medidas de austeridad o que favorezca más política social, o que intente combinar ambas cosas. Entonces, eso es lo que tienen que determinar los partidos políticos. Y finalmente, por lo que se refiere a los lobbies, que sí parece que la palabra tiene un cierto tono peyorativo en España, pero no es así a escala europea, pues hay que tener que los lobbies no son solamente poderes económicos, que los lobbies son también grupos de la sociedad civil organizada. Sí, y eso iba a decir, la importancia que tiene siempre que se va a adoptar alguna medida en materia de transportes en la Unión Europea, que acuden todos los medioambientalistas a hacer su fuerza y su presión
intereses medioambientales en este caso, por lo tanto no es algo negativo per se y no representan solo a los poderes económicos, sino también al conjunto de la sociedad civil de otra manera distinta como lo hace el Parlamento Europeo. Sí, yo creo que a los ciudadanos Greenpeace les preocupa poco en el sentido, o sea, lo que realmente les preocupa, cuando me he referido a los lobbies, efectivamente la existencia de otro tipo, son a esos lobbies que actúan a pesar de las regulaciones y a pesar de todo la transparencia que pretenden, actúan como auténticos grupos de presión, y la prueba más evidente es que son capaces de un gobierno democrático, nos gustara como en Italia, fueron capaces de tirarlo abajo y nombrar un gobierno de tecnócratas. Bueno, pero es que en Italia hay que traer a colación muchos elementos, y yo creo que el principal elemento de Italia es, en esa época, es Berlusconi. Sí, pero yo, Es decir, Sí, pero también le había votado a la gente, ¿no? vamos a ver, ¿Sabes eso? yo he vivido 6 años en Italia, me conozco bastante bien la política italiana, perdonad que haga esa alusión personal. Entonces, a Berlusconi lo votaron los italianos, mayoritariamente. Nos podrá gustar, no nos podrá gustar, lo habían votado democráticamente. Entonces, por métodos no democráticos, Berlusconi fue bueno, no democráticos, el Parlamento fue quien votó a Monti, ¿no? En su investidura. con una presión, sí, puedes decirlo como quieras. La realidad es que un presidente elegido democráticamente fue sustituido por un gobierno de tecnócratas. E insisto, lo primero, aquí hace 2 años fue todavía el gobierno Zapatero, la Constitución se reforma por presiones económicas, puramente económicas, se reforma sin consultar a la población. Los dos partidos mayoritarios llegan a un acuerdo y reforman la Constitución. Y eso fue debido a una serie de presiones económicas, llamadas lobbies. Bien, pero es que volvemos al No, sí, a las bases de responsabilidad. Sí, hay presiones. Bien, entonces tú ya lo que tiene que hacer el ciudadano es apelar a su político nacional, al que tiene que plantarse y decir: el señor Zapatero, si en mayo de 2010 tenía 2 opciones, o aceptar lo que le decían los grupos de presión, o decir: hasta aquí hemos llegado, dimito, le hago unas elecciones, o someterlo al referéndum, y optó por dejarse influir por esos grupos de presión. Pero volvamos a lo mismo, no demonicemos los grupos de presión. Aquí la responsabilidad está donde está, no hay que desviarla a otros lados.
publicaban hace poco las estadísticas, son en agosto del 2013 creo que eran en torno a casi los 6.000. Y de ellos, pues 700 son organizaciones que operan en el ámbito de lo financiero y emplean a más de 1.500 lobistas en evitar una legislación demasiado estricta en lo que tiene que ver con lo financiero y más en esta coyuntura especial de la crisis que vivimos actualmente. Y eso yo creo que sí que ejerce una presión y que depende de lo que decía Natividad un poco, que el que existan estos lobbies que tengan mayor potencia o mayor potencial o mayor capacidad de ejecución depende un poco del signo político del gobierno que esté en esa Comisión Europea. Y entonces va a depender mucho de la personalidad del presidente de esa comisión, que sí que estamos llamados ahora a elegirlo, si es por primera vez que realmente tenemos la posibilidad como ciudadanos de votar una cara y una ideología y saber quién va a ser el elegido. Por primera vez el Parlamento va a tener mucho, bueno, no tantos poderes, pero sí mucho más poder o más capacidad de ejecución que hasta ahora, ¿no? Con el Tratado de Lisboa se percibe eso. Entonces, sí que va a importar mucho el signo político de ese gobierno, de ese presidente de la Comisión, porque va a influir bastante en que unos lobbies u otros estén haciendo su trabajo en mayor o menor medida, de manera que este gobierno actual, de un gobierno conservador, el dirigido por Barroso, está permitiendo que 3 de cada 4, por ejemplo, expertos asesores no gubernamentales en la Comisión en legislación financiera pues estén vinculados a esas grandes entidades financieras, pese a esas reiteradas pues rectificaciones que supuestamente iba a haber. Se está dejando hacer eso, se está dejando que haya promoviendo determinado tipo de políticas de privatización de servicios públicos, de reformas laborales que recortan una serie de derechos, y eso lo está dirigiendo pues una política conservadora que está de la mano de ese señor, y va a depender muchísimo del signo político. Por eso yo invito a la ciudadanía a que vote, porque realmente esto no solamente es un ensayo general antes de las municipales y de las autonómicas, sino que realmente es una manera de decir a los partidos españoles que bueno, pues les apoyamos o no, porque no nos gusta lo que han estado haciendo a través de Europa, ¿no? 2, porque realmente es la primera vez que nosotros como ciudadanos europeos podemos votar una cara. Es decir, es lo más parecido que tenemos a votar unas elecciones pues autonómicas que conocemos a nuestros políticos o parlamentarias o bueno, congresos, etcétera, etcétera. Luego también porque yo creo que, como hemos dicho antes al inicio de esta sesión, las decisiones se toman en Bruselas y es importante pues vincularnos ya desde
pienso que es cierto que, por suerte, a mí me ha tocado vivir en una sociedad democrática, a ti también, pero no a todo el mundo de los que ahora mismo pues están viviendo en esta sociedad, y es importante ejercer el derecho al voto porque es un derecho adquirido y nos ha costado muchísimos años el tenerlo, de manera que el ejercer ese derecho yo creo que es no solamente un derecho sino una obligación, porque si queremos mantener esos derechos ahí debemos luchar porque sigan existiendo y debemos pues darles la entidad que realmente tienen. Bueno, están naciendo también muchas opciones eurofóbicas, hablábamos de la desafección, pero también hay muchos movimientos, en España no lo vivimos tan de cerca, pero hay muchos movimientos que están contra... Aquí al lado, por ejemplo. Exactamente. Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica... Incluso los que mejor están pasando esta época en Alemania también, que eso es llamativo para mí, porque y de hecho en Alemania los editoriales de los periódicos están sorprendidos porque en España no haya ningún partido euroescéptico, porque todos los partidos, ya sean de los que llamaríamos los dos grandes partidos, de los minoritarios, ya sean de izquierda o de otro signo, e incluso los nacionalistas, incluso hacían referencia expresa a los partidos catalanes, son todos europeístas. Es decir, por lo menos aquí en España tenemos claro que Europa es nuestra única solución y sin embargo parte de nuestros países hermanos parece no tener tan clara esa idea. Vamos a centrarnos, si os parece, porque se nos va a acabar el tiempo sin hablar de esta campaña concreta, de lo que han dicho nuestros candidatos y representantes que van a ir a Europa, que van a defender nuestros intereses. Hemos podido ver muchos debates ya, hemos podido ir a mítines, el que haya estado interesado. Yo creo, consulto, ¿se ha hablado suficientemente de Europa o al final siempre en las elecciones europeas hablamos más de los problemas españoles, de echar en cara las cuestiones domésticas, más que hablar realmente de los proyectos, de los programas que se llevan a Europa? ¿Qué cuestiones se han hablado, se han debatido bien y qué cuestiones se han echado en falta? Sí. Bueno, yo creo que esto ya es una pregunta general y creo que la respuesta más o menos es unánime. Antes quería hacer una matización porque se está diciendo que ahora por primera vez los ciudadanos vamos a poder elegir la cara de la Comisión Europea. Exactamente no es así. Formalmente los tratados siguen atribuyendo la capacidad de proponer a un presidente de la Comisión al Consejo Europeo, pero visto los resultados electorales del Parlamento Europeo, por lo cual indirectamente se tiene esa capacidad. Se ha debatido de Europa, acerca de Europa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no, pero eso no es un mal español, eso es un mal de todos los países. Todos los países tienden, de la Unión Europea, tienden a concentrarse en los problemas nacionales, en los
los políticos, y siento decirlo, creo que en casi ningún país tienen el nivel suficiente que deberían de tener como estadistas. Ya no digo como políticos europeos, simplemente como estadistas, por no saber debatir al nivel adecuado en unas elecciones europeas. Y en todos los países, Alemania, el Reino Unido, el debate es un debate esencialmente nacional, de problemas nacionales, cuando no un debate de castigo contra el gobierno que gobierna en cada caso, como es el caso de Italia, como puede ser el caso de España, o como puede ser el caso de Grecia. Entonces, eso es una cuestión clave, porque no se traslada al ciudadano cuál es la importancia real de la Unión Europea. Si seguimos debatiendo en la política de I+, a escala nacional, el ciudadano no percibe que juega en todo eso Europa. Por lo tanto, es un error no decirle al ciudadano europeo que tenemos que hablar de temas como la inmigración y qué tipo de regulación de la inmigración queremos, que tenemos que decir qué es lo que opinamos de cómo Europa debe reaccionar ante la crisis de Ucrania, que tenemos que tomar posturas sobre qué va a hacer la Unión Europea en las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que tanta importancia va a tener, tanto si se suscribe como si no se suscribe, para la Unión Europea. Entonces, todos esos temas están eludiendo, por lo cual el ciudadano tampoco puede tener constancia de cuáles son los auténticos problemas y lo que nos estamos jugando realmente en las elecciones al Parlamento Europeo. Y luego esa especie de concentración en nuestros temas nacionales tiene otro segundo efecto, y el segundo efecto es que eso favorece a grupos nacionalistas, y el nacionalismo hoy en día, lejos, hace algunos tiempos se podía leer el nacionalismo está muerto en Europa. No está muerto, está vivo y muy vivo, y es una ideología que está presente en todos los países. Podemos ver en el Reino Unido el partido de Nigel Farage, en el Frente Nacional en Francia con Marine Le Pen. Entonces es una especie de identidad protectora. En tiempos de crisis, como identidad protectora, nos cerramos en un nacionalismo que creemos que nos va a proteger de algo que la globalización nos amenaza o nos consideramos amenazados. Entonces eso existe, pero es enormemente peligroso, porque en todos los periodos históricos en los que Europa se ha cerrado, los países se han cerrado sobre sí mismos, lejos de encontrar soluciones, hemos ido a problemas mayores. Una valoración de esta campaña, de estos programas electorales, de los temas que se han tratado y los que se han quedado en el tintero. Sí, yo la verdad que opino como Natividad que se ha centrado demasiado, bueno, como siempre, no solo en nuestro país, sino en el resto de países miembros,
y que se han dejado de lado pues temas que son centrales, sobre todo y que preocupan también a nivel nacional, especialmente a nosotros como españoles, por ejemplo, la cuestión de la inmigración, ¿no? de cómo va a ser la cuestión fronteriza, la presión migratoria, cómo se va a resolver, de si realmente se va a legislar y debiera ser así una ley de migración europea, de manera que la Unión Europea pudiera ser la interlocutora con los diferentes estados para llegar a acuerdos sobre los flujos migratorios, sobre la política común de visados, sobre la lucha contra la falsificación de visados también. Entonces, se han dejado de lado ese tipo de cuestiones, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de resolución bancaria, unión bancaria, la fiscalidad, que son fundamentales a la hora paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Habrá que preguntarle al señor Juncker. Pues los temas centrales que realmente también son centrales nuestros en el ámbito nacional se han dejado de lado porque no interesa. Uno, porque no están lo suficientemente formados los políticos, no son grandes conocedores de esa realidad y porque no saben traducirla a términos pues populares, es decir, explicarle a la gente realmente cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones y cuáles son las soluciones que ellos como partido están implementando o pretenden proponer para implementar en Europa. Eso no lo están dejando claro. Yo veo los debates y no me queda claro, primero, cuáles son las diferencias entre unos y otros y después cuáles son las respuestas a las principales cuestiones que el ciudadano tiene ahí. Porque a todo el mundo, cuando ve los informativos de televisión, dice, pero ¿qué va a pasar con esto de las fronteras? ¿Nos van a invadir? Pues no nos van a invadir, nos están ya invadiendo, pero no es una invasión, realmente es que se produce algo que es un hecho lógico. O sea, unas personas están viviendo mal en un continente, se pasan al otro y buscan una vida mejor. Y lo que tenemos que hacer es tratar de regular eso y aprovecharlo también, porque realmente en Europa, en la Unión Europea, tenemos un problema con la demografía. Sí. Entonces, aprovecharlo, pero regulándolo ordenadamente desde las instituciones europeas y no desde los estados, que estamos funcionando de manera individualizada y sin ningún tipo de capacidad de presión y de resolución del problema en sí, ¿no? Eso, las cuestiones que a los ganaderos y agricultores que tanto les preocupan como la PAC, el hacer una política agrícola común que realmente sirva para resolver los actuales problemas que tiene, porque ha habido una posible, se ha desaprovechado la oportunidad de apoyar más al agricultor en activo y de resolver los problemas que tiene y al final nosotros como ciudadanos también nos están entorpeciendo. Al agricultor le sale muy caro cultivar, el producto se encarece, nosotros los ciudadanos estamos pagando un producto caro, no pueden competir con otros productos que vienen del exterior porque las normas que se les aplican no son iguales.
no se les carga tanto en determinado tipo de medidas que se les exige aquí, de medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Y quienes salen ganando en todo este proceso, por ejemplo, son las grandes cadenas distribuidoras. Entonces, estamos siendo maltratados, digamos, por una política agrícola que está todavía pues pendiente de revisión. Bueno, ha habido un momento en el que se ha revisado y no se ha corregido eso, pero que bueno, estamos en un proceso de construcción europea en el que podemos remediar este tipo de desastres, entre comillas, ¿no? Y eso es lo que les interesa a la ciudadanía en sí. Si son agricultores, si son ganaderos, si somos ciudadanos en general, que nos afecta todo eso, la política migratoria, la política agrícola ganadera, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, cómo vamos a estar conectados pues con el resto de Europa y qué tipo de... Es una cuestión que en Aragón afecta mucho. Afecta mucho. La cuestión del agua, que está también ahí siempre candente en Aragón, no se ha dicho nada, que no va a haber trasvase. Vamos a ver, y la directiva marco esa del agua y la sanción que ha habido por no tener un plan hidrológico, todo eso no nos lo ha explicado nadie. Yo veo esos debates y me quedo tal cual estaba en el minuto cero del debate. Javier. No, yo coincido que no se debate, no se ha debatido de Europa. Entonces, yo hace poco escribí que en uno de mis artículos que decía esa teoría que dicen algunos, yo no me la creo, de que los partidos mayoritarios no están interesados en que la gente vaya a votar, porque detrás de eso se dice ante un posible fracaso electoral se esconde mucho mejor detrás de una abstención. Es una teoría. Entonces, eso puede ser también para que la campaña, dicen los que definen esa teoría, de que es mejor que la campaña no se hable de Europa. Yo no sé si es por eso, si es por lo que han dicho mis dos compañeras de que no saben, yo no quiero juzgar. O sí que pienso una cosa. Y lo igual no pueden comunicar. No. Igual se sabe, pero es más difícil comunicar. Que pienso yo. Piensan que somos estúpidos. También. Que eso es más grave todavía. Entonces, yo creo que a todos esos temas que habéis dicho de inmigración, agricultura, bueno, pues hay una serie de temas importantes en Europa, por ejemplo, la política exterior y de seguridad. Hemos visto ante crisis como la de Libia, la de Siria, Ucrania, o sea, ¿cómo reacciona la Unión Europea? La reacción ha sido tibia. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay un problema del que tampoco se habla, y es de la dependencia energética. Nosotros recibimos el 30% del gas y el petróleo de Rusia. ¿Nos vamos a enfrentar a Rusia?
que nos afecta también grandemente. Por ejemplo, España, gran parte de su gas lo recibe de Argelia y de Nigeria. Entonces, todo lo que sucede ahí nos importa. Pero claro, nos importa a nosotros, les importa a los alemanes. Por ejemplo, ¿qué sucede en el Sáhel? A Alemania le importa poquito. A Francia le interesa mucho. ¿Por qué? Porque tiene las minas de uranio. Y las minas de uranio le proporcionan el uranio que necesita para su estado de bienestar, para su electricidad que fabrica las centrales nucleares y para ser potencia nuclear también. En fin, por ejemplo, ese es un tema importante. Otro tema importante es la demografía. No se habla nunca de la demografía. Europa se está convirtiendo en un país débil. Hace 50, en los años 50, uno de cada 4 habitantes del mundo era europeo. Ahora somos uno de cada 10. Y pasaremos a menos. Eso quiere decir que potencias emergentes como China, como la India, tendrán más gente, tienen más gente, tendrán mayor peso económico, mayor poder político, mayor poder económico. Se afrontan políticas realmente para esa demografía. Se habla mucho de la familia y de todas estas cosas. Bueno, pues habrá que ver políticas para defender, yo no digo la familia tradicional, pero que haya nacimientos y que las mujeres puedan permitirse que no las echen del trabajo, que cuando vayan a una selección les pregunten: ¿tienes novio? ¿Te vas a casar? Eso sucede actualmente. Entonces, todas esas políticas no se hablan y los partidos deberían de hablar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Por ejemplo, no se habla para nada de Turquía. Turquía es otro punto importante. Turquía es aspirante a la Unión Europea. Hay que definirse qué hay que. Turquía estratégicamente interesa muchísimo. Hay que definirse. No se habla para nada. Es otro tema que no se habla. Por supuesto, de Rusia se evita todo lo que se puede porque se tiene miedo. Y pues lo que hemos dicho, no se habla de la crisis en sí, que es la que está provocando este colapso en Europa, porque Europa ha sido la Europa del bienestar. Cuando hablamos de Europa, decimos, como cuando decimos España o la patria, ¿qué es esto? ¿Qué es Europa? Europa no es un ente, es algo, ¿no? Son unas personas que viven en Europa y les ha gustado ser europea porque vivían en un estado de bienestar. Cuando ese estado de bienestar se acaba, pues Europa empieza a hacer aguas. Entonces, eso hay que discutir. ¿Qué Europa queremos? ¿La Europa de los libres mercados? Puede ser compatible. O la Europa del estado del bienestar. No digo que sean incompatibles. Esos son temas importantes y de
Javier, tú que vas a votar por primera vez en estas elecciones europeas, ¿qué has echado en falta o que Su último postulado ha sido muy francés. Muy francés. Bueno, que conste que no tengo nada que ver con Francia. No soy francés. Pero, ¿qué temas apuntaba Nerea? Un tema básico, inmigración, tiene que ser un tema europeo. Lo estamos viendo últimamente, 200 muertos en Lampedusa la semana pasada, todas las semanas presión migratoria sobre las vallas de Melilla. Es un tema que se tiene que tratar en Europa, porque cuando publicaban también distintos medios que es que los inmigrantes, cuando se les pregunta, ellos ya saben que no hay oportunidades para ellos en España, pero es que ellos ya saben que no se van a quedar en España. Es que ellos quieren entrar a España para acceder al libre movimiento de personas en la Unión Europea. Es un problema europeo a tratar en la próxima legislatura. Fondo Social Europeo, un tema del que dudo que haya españoles que no sepan algo de la Unión Europea, que hayan oído hablar jamás del Fondo Social Europeo. El Fondo Social Europeo es un fondo de miles de millones de euros destinado contra el desempleo y que incluye la iniciativa sobre el empleo juvenil, que son 6.000 millones de euros destinados exclusivamente para combatir el desempleo juvenil. Creo que ningún partido político lo ha puesto sobre la mesa en estas elecciones, cuando se les llena la boca muchas veces en la lucha contra el desempleo y contra el paro juvenil en especial. Otro tema muy importante, que lo sacaba antes en la actividad, es el Tratado de Libre Comercio, que previsiblemente en la próxima legislatura será cuando el Consejo Parlamento decida si se suscribe o no. Miles de millones de puestos a ambos lados del Atlántico, con temas muy complejos en los que hay que pensar muy bien cómo, en qué sentido se regula, porque tampoco hay que conseguir ese tratado de libre comercio a toda costa. Es un tema muy importante, sobre todo, por ejemplo, también por el medio ambiente. Sabemos muy bien cuál es la actitud de Estados Unidos hacia el medio ambiente, cuál es la actitud de la Unión Europea, diametralmente opuestas. Es un tema a tener muy en cuenta. Turquía, la eterna candidata. Sí, pero es que Europa, pues no sabemos qué hacer. Está España, que tiene una postura bastante clara, pro-turca. Ahí tenemos la aventura de la Alianza de las Civilizaciones, y que este gobierno continúa también yendo con visitas oficiales a Turquía. Pero es que luego también hay otros estados que no lo tienen tan claro. Por algo está Chipre en la Unión Europea. Por algo quisieron que estuviera Chipre en la Unión Europea.
Claro. O sea, de no, o mira, no decir, no, este Tomar tema posición. de tomar posición, hay que tomar posición y los partidos que se presentan a las elecciones aquí en España, no le he oído a ninguno, a lo mejor lo han dicho, yo no le he oído a ninguno. No, desde luego iba en ese sentido, que nadie ha discutido sobre ello y que es una pena porque es que son decisiones muy importantes y por ejemplo el tema de Kosovo, claro, es que España es el único país de los grandes de la Unión Europea que no ha reconocido a Kosovo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema interno. Como no somos capaces de solucionar nuestros problemas internos, no podemos participar en la toma de decisiones a escala europea. Y claro, otro fracaso en la política española en Europa del que no se ha hablado es que no hemos conseguido que el español esté dentro del sistema de patente única europea. El español y el italiano se han quedado excluidos y solo funcionan en ese sistema el inglés, el francés y el alemán. Hay que hablar claro, eso es un fracaso de la política española en Europa. Se está acabando casi nuestro tiempo, pero me gustaría recuperar una de las frases que ha utilizado Nerea, que es la construcción europea. ¿Realmente no creéis que la crisis ha frenado esa construcción europea? ¿Seguimos construyendo Europa? ¿Vamos hacia más Europa? ¿O vamos hacia un final impredecible en el que cada Estado tire hacia su posición? Bueno, Europa yo creo que ha estado en crisis desde el momento de su formación, ¿no? Y creo que ha ido superando poco a poco, lentamente, las diferentes etapas y momentos de crisis que han ido surgiendo, pues desde la no aceptación de la Constitución Europea, pues no sé, pues hasta el momento actual de crisis y de coyuntura, de crisis económica tan bestial, que lo que ha hecho es provocar pues un desvirtuamiento de lo que es el papel y de las estructuras comunitarias, ¿no? Yo creo que las instituciones europeas han dejado de tener el papel que desde Lisboa se les había atribuido y han cedido muchísimo poder y muchísima capacidad de ejecución al Consejo Europeo, al ECOFIN, al Banco Central Europeo y algo a lo que no tenía nada que ver con la Unión Europea, que es al Fondo Monetario Internacional. Creo que estamos en un momento en el que bueno, sí que asistimos a una crisis que ya no es tanto del modelo del proceso de construcción europea, sino también, ¿no? Porque está mutando y está cambiando y se está transformando y hay que ver hacia dónde vamos. Profundización es necesaria en el modelo, sí. Ampliación yo creo que no. En estos momentos estamos en esa disyuntiva, en ese debate antiguo que era integración, ampliación. Yo creo que es necesario reforzar las estructuras comunitarias y que vamos por buen camino con las medidas y bueno, las vías que nos ofrece Lisboa para reforzar pues la labor, por ejemplo, del Parlamento y a su vez de la Comisión y de
Consejo yo creo que debiera estar más limado de responsabilidades porque es un problema ahí, ¿no? Están los gobiernos y sus respectivos pues intereses presentes en todo momento, pero pienso que el proceso de construcción europea sigue estamos en crisis, una crisis económica que nos ha debilitado las estructuras comunitarias, pero que realmente hay salida para ello y bueno, va a necesitar tiempo y organización por parte de todos los estados y esa cesión de competencias de la que hablábamos antes voluntaria que realmente se produzca, porque hay muchos intereses confrontados, intereses políticos e intereses económicos que son los peores de muchos grupos de esos lobbies que están ahí actuando en la sombra y que están marcando la directriz política de la Unión Europea. Ignacio, una última reflexión. ¿Vamos hacia más Europa o hacia menos Europa? Ese es el debate que hay desde la fundación de la Unión Europea y vivimos en esa eterna crisis de que no sabemos a dónde vamos. Yo creo que los europeos ya hemos aprendido a vivir con ella, pero lo importante es pensar que sí, permanente crisis, pero al fin siempre hay más Europa. Es la tendencia que vemos. Siempre hay crisis, nunca sabemos a dónde vamos. De Gaulle, Thatcher, la fallida Constitución Europea, que vamos a hacer con Lisboa y sin embargo siempre termina habiendo más Europa. Y es que es nuestro único futuro, es que no vamos a ningún lado 40 millones de españoles, 50 millones de franceses, es que solo vamos a ir 500 millones de europeos. Entonces, es que no hay otra opción. Es interesante los debates que ha incluido ella. Ya no nos queda tiempo para tratarlos, pero yo creo que está claro, es que la respuesta es clara, más Europa. Sí, es muy complicado, pero es que eso ya lo dijo el fundador, ya lo dijo Schuman, que Europa nunca se haría de una vez en su conjunto, sino mediante realizaciones concretas que crearían una solidaridad de hecho. Precisamente esa solidaridad es la que tenemos que proteger en la próxima legislatura. Javier, una última reflexión. Sí, yo quería hacer una reflexión. Normalmente los que somos expertos, entre comillas, en seguridad nos dicen que somos siempre muy pesimistas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Usted fuma, tiene posibilidad de tener cáncer. Bueno, pues ahora mismo estamos en esta posibilidad. O sea, aquí en Europa se están dando, y antes se han mencionado, una serie de condicionantes que son como mínimo señales de alerta. Y veamos los datos objetivos. Desigualdad, por ejemplo, una desigualdad creciente dentro de los estados y entre los estados. Aparición de movimientos extremistas, totalitarios, que en algunos países van a obtener y están obteniendo resultados electorales importantes. O sea, son una serie de signos de alerta, de descontento, de desafección de las personas
siempre es muestra de desencanto, y ese desencanto puede ser colectado por populistas, por movimientos no democráticos. Es la historia, lo que ha ocurrido en la historia de Europa y del mundo. Entonces yo digo, mi opinión es sí, Europa sí, pero con un sí condicional. Si no somos capaces de ser una Europa, sobre todo solidaria, menos egoísta, menos nacionalista, Europa volverá a cometer los mismos errores del pasado. Esperemos que no suceda y deseamos. Y una de las cosas es lo que estamos diciendo el día 25, que votemos a la opción que consideremos más adecuada, que nos representa. La actividad. Muy bien, pues yo casi voy a comenzar con una discrepancia, una pequeña discrepancia con Nerea. No creo que haya que recortar los poderes del Consejo, porque el Consejo finalmente representa a los Estados y la Unión es una unión compuesta por Estados. Cada uno de ellos tiene sus intereses y los intereses nacionales no tienen que desaparecer en la Unión Europea. Simplemente se pasa por un proceso de progresiva europeización, pero algo que se lleva a cabo de una manera casi natural, casi voluntaria. No creo que haya que recortar poderes al Consejo, porque eso sí que creo que sería una especie de recorte de la soberanía nacional, no necesariamente exigida por la construcción europea, al menos en este momento. La crisis ha afectado a la Unión Europea, naturalmente, pero como dice Ignacio, la Unión Europea es una historia de crisis. Sí, y que de cada una de esas crisis Europa ha salido reforzada. Esta crisis ha venido a romper esa especie de estado transitorio de ensoñamiento en el que vivíamos. El maná llueve del cielo en forma de fondos estructurales y bueno, pues esa situación en la que estábamos no es en la que estamos. Hay quien habla de una pérdida irremediable de la Europa social o de la Europa del bienestar. Es probable que eso ocurra. Lo cierto es que se ha producido un cambio súbito en el reparto mundial de poder, no solo político, sino también económico, y quizá Europa y los Estados europeos no hemos estado a la altura de sabernos adaptar a ese cambio. Ahora bien, sabéis que en algunos idiomas crisis se traduce por amenaza y en otros se traduce por oportunidad. En consecuencia, vamos a intentar quedarnos con la segunda parte y creer que esta crisis va a ser otra oportunidad más para profundizar en la construcción europea. Y si no lo hacemos así, estamos llamados a la irrelevancia internacional total y absoluta. Entonces me gustaría terminar con una frase de Jean Monnet que se refiere a las
las crisis. Y dicen, los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo ven la necesidad durante la crisis. Por lo tanto, esperemos que otra vez, aludiendo a los fundadores, estas palabras sean proféticas y saquemos algo positivo también de esta dura crisis. Pues seguro que nuestros espectadores han sacado algo positivo de este debate. Un placer tener estos 4 expertos que nos han hecho reflexionar sobre por qué tenemos que ir a votar el próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ya saben que, como les he dicho al principio, mañana tendremos otro debate sobre Europa, en este caso con los candidatos de los 5 partidos con representación en el Parlamento Europeo. Ya saben que ahora también les dejamos un poco para que se oxigenen con una comedia. Empezamos un ciclo de